¿Y si te dijera que la verdadera fortaleza no consiste en controlar tus emociones, sino en dejar de ser su esclavo? Durante años nos han enseñado a luchar contra la ansiedad, a vencer la tristeza, a dominar la ira. Pero, ¿qué pasaría si todo ese combate interior fuera precisamente lo que nos mantiene atrapados? Rafael Santandreu lo repite con claridad en El arte de no amargarse la vida. El sufrimiento no proviene de las cosas que nos ocurren, sino de lo que pensamos acerca de ellas. Y esa frase, tan simple, encierra un universo entero. Porque detrás de cada emoción desbordada hay una interpretación distorsionada, una creencia irracional que hemos dejado crecer como una sombra silenciosa. Imagina a Laura. Tiene 35 años, un trabajo estable y una vida aparentemente en orden. Pero cada mañana se despierta con un nudo en el estómago, temiendo que algo salga mal. No sabe por qué, pero siente que el mundo entero podría derrumbarse si comete un error. Esa sensación la persigue incluso en los días tranquilos. ¿Te suena familiar? Esa es la voz de la mente no entrenada, la mente que ha olvidado su poder. Según Santandreu, el 90% de nuestros pensamientos diarios son automáticos, repetitivos y profundamente irracionales. Es decir, la mayoría de lo que sentimos es fruto de una narrativa interna que nunca hemos cuestionado. El estoicismo, esa filosofía milenaria que inspiró a emperadores, soldados y sabios, nos ofrece una brújula para volver al centro. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y 2000 años después, Santandreu traduce ese principio en lenguaje moderno. No necesitamos que las cosas salgan bien para estar bien. Lo que ambos señalan es lo mismo. La paz interior no depende de las circunstancias, sino del diálogo que mantenemos con ellas. Pero aquí surge la paradoja. Todos decimos querer tranquilidad, y sin embargo, alimentamos pensamientos que la sabotean. Nos exigimos ser perfectos, ser admirados, tenerlo todo bajo control. Vivimos pendientes del debería. Debería tener más éxito, debería gustarle a todos, debería estar más feliz. Ese debería es una cárcel invisible, y las emociones negativas son sus guardianes. Como explica Santandreu, la mente racional se debilita cuando la llenamos de exigencias imposibles. El estoico, en cambio, aprende a desear menos y valorar más. Piensa en ello. ¿Cuántas veces tu mente ha convertido una simple incomodidad en un drama? Un comentario malinterpretado se transforma en una ofensa. Un error pequeño se convierte en una catástrofe. Esa es la mente irracional operando sin supervisión. Y no es culpa tuya. Nadie nos enseñó a pensar de manera saludable. No nos entrenaron para distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. El primer principio estoico, y también el primero en la escuela de Santandreu, es precisamente ese: distinguir lo controlable de lo incontrolable. Todo sufrimiento innecesario nace cuando confundimos ambos mundos. La neurociencia moderna lo confirma. Cada vez que interpretas un hecho con dramatismo, tu cerebro activa el sistema límbico, la zona de alarma, como si estuvieras en peligro real. Pero cuando aplicas un pensamiento racional, se enciende la corteza prefrontal, el área de la calma, la claridad y la planificación. En otras palabras, pensar de manera más serena cambia literalmente tu cerebro. Esto no es poesía, es neuroplasticidad aplicada. Lo que piensas, entrenas. Y lo que entrenas, se convierte en tu modo de sentir. Santandreu la llama el gimnasio emocional. No se trata de negar lo que sientes, sino de observarlo sin miedo, con curiosidad, y entrenar nuevas rutas mentales. Podemos aprender a ser fuertes emocionalmente igual que aprendemos un idioma o un deporte, dice Santandreu. Cada pensamiento racional es una flexión mental, un paso hacia la libertad interior. Pero la mente no cambia con teoría, cambia con práctica. Por eso, antes de explorar los 12 principios estoicos, te propongo algo. Detente un segundo y pregúntate con honestidad: ¿cuántas de tus preocupaciones actuales dependen realmente de ti? La mayoría no, y en reconocerlo comienza la paz. Pero aún falta mucho por descubrir, porque entender este primer principio es solo el inicio. Los estoicos y Santandreu coinciden en algo más profundo. La felicidad no se alcanza, se entrena.
Y en el siguiente capítulo exploraremos cómo ese entrenamiento mental puede transformar no solo tus emociones, sino tu manera de ver el mundo entero. Aceptar no es rendirse. Es comprender que la vida no tiene la obligación de ajustarse a nuestras expectativas. Y sin embargo, ¿cuántas veces sufrimos precisamente por eso? Por resistir lo que ya está ocurriendo. No me gusta mi trabajo, no debería sentirme así, esto no tendría que haber pasado. Son frases comunes, pequeñas rebeliones diarias contra la realidad. Pero la realidad, como el mar, no se detiene porque no queramos mojarnos. Rafael Santandreu lo resume con precisión quirúrgica en nada es tan terrible. El sufrimiento emocional siempre surge de una no aceptación. Cuando dejamos de exigir que las cosas sean diferentes, empezamos a vivir en paz. Imagina a Pablo. Acaba de perder un proyecto importante en el trabajo. Siente rabia, frustración, decepción. Durante días repite en su cabeza que no es justo, que hizo todo lo posible. Pero esa resistencia, esa guerra silenciosa con lo que ya ocurrió, lo agota más que la propia pérdida. Hasta que un día, leyendo Ser feliz en Alaska, subraya una frase: la felicidad es aceptar con serenidad lo que no depende de ti. Esa noche, por primera vez, duerme tranquilo. Nada ha cambiado fuera, pero algo se ha transformado dentro, su diálogo interno. La aceptación radical no es resignación, es sabiduría emocional. Significa mirar la realidad tal como es, con sus luces y sombras, y decidir no pelear con ella. Los estoicos lo llamaban amor fati, el amor al destino. No solo aceptar lo inevitable, sino amarlo, porque cada experiencia, incluso la más dolorosa, es una oportunidad de aprendizaje. Marco Aurelio escribía: lo que obstaculiza el camino se convierte en el camino. En la psicología cognitiva moderna, esa idea se traduce en un principio terapéutico. La exposición y aceptación de la experiencia emocional reduce su poder sobre ti. Santandreu explica que gran parte de nuestro sufrimiento proviene del terribilismo, esa tendencia a etiquetar los hechos como horribles, intolerables o injustos. Cuando piensas así, tu mente se activa en modo alarma, como si estuvieras en peligro. Pero nada terrible está ocurriendo realmente. Solo hay un hecho neutro y un pensamiento exagerado que lo interpreta. Cambia la frase «esto es terrible» por «esto es incómodo, pero puedo afrontarlo». Y notarás una diferencia fisiológica inmediata. Tu respiración se calma, tus músculos se relajan, tu cerebro sale del modo de supervivencia. Aceptar es desactivar el drama. La neurociencia lo ha comprobado. Las personas que practican aceptación consciente tienen menor actividad en la amígdala, la zona del cerebro que gestiona el miedo, y mayor activación en el córtex prefrontal, encargado del autocontrol y la toma de perspectiva. Aceptar, literalmente, te hace más inteligente emocionalmente. No porque elimine las emociones, sino porque te da el poder de observarlas sin identificarte con ellas. Como diría Epicteto, no nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Y ahí está la raíz de toda fortaleza, la capacidad de observar sin dramatizar. Pero no basta con entenderlo intelectualmente, hay que practicarlo. Por eso, Santandreu propone un ejercicio sencillo y poderoso. Cada vez que algo te moleste, repite mentalmente, esto es así, y puedo vivir perfectamente con ello. Al principio parecerá artificial, incluso absurdo, pero con el tiempo, tu mente aprenderá a bajar el volumen del juicio. Empezarás a ver los hechos como lo que son, sucesos, no tragedias. Esa práctica cotidiana, silenciosa, construye la serenidad. La aceptación radical se entrena igual que un músculo invisible, y su fuerza se mide por la paz que produce. La historia de Julia lo demuestra. Tras una ruptura sentimental, juró que nunca volvería a sentirse igual. Pasó meses anclada en la pregunta, ¿por qué a mí? Pero un día, escuchando una conferencia de Santandreu, oyó algo que la sacudió. Nada, ni nadie puede hacerte infeliz si no se lo permites con tu pensamiento. Y en lugar de resistirse al dolor, lo abrazó. Lloró, respiró y se dijo, esto es parte de la vida. Poco a poco, el dolor se volvió enseñanza.
Descubrió que el amor no termina cuando una historia acaba, sino cuando dejamos de aprender de ella. Aceptar la realidad no significa renunciar a mejorarla, sino dejar de exigirle que sea distinta antes de poder estar en paz. Es un cambio de dirección, de querer controlar el mundo a querer comprenderlo, porque cuando aceptas lo que es, recuperas energía para transformar lo que sí depende de ti: tu actitud, tus palabras, tus decisiones. Santandreu lo llama la revolución interior y los estoicos el dominio de uno mismo. Y aquí surge la siguiente pregunta, la que abre el próximo capítulo. Si ya no peleamos contra la realidad, ¿cómo aprendemos a transformar nuestra mente desde dentro? En el tercer principio estoico, descubriremos cómo entrenar la mente para pensar en términos racionales y no emocionales. El verdadero camino hacia la libertad interior. Hay una idea que cambia vidas. No sentimos la realidad, sentimos nuestros pensamientos sobre la realidad. Puede parecer una frase del libro de autoayuda, pero es una verdad científica y filosófica que Rafael Santandreu ha repetido incansablemente. En Sin Miedo, afirma: la mente humana es una fábrica de interpretaciones, y la mayoría de ellas son irracionales. No sufrimos por lo que pasa, sino por el relato interno que construimos al respecto. Y ese relato, aunque parezca espontáneo, puede ser entrenado, moldeado, domesticado como un músculo mental. Los estoicos ya lo sabían hace más de 2000 años. Epícteto enseñaba que el sabio no es quien no siente, sino quien domina su interpretación de los hechos. Su frase inmortal: cuando algo te perturbe, examina tu opinión. Tú eres el que se turba, no la cosa. Podría estar firmada por Santandreu mismo. Ambos comparten una visión esencial. Pensar bien es el camino más corto hacia vivir bien. Y sin embargo, pensar bien no es algo natural, es un entrenamiento diario, una gimnasia cognitiva. Imagina tu mente como una radio encendida todo el día. Cada pensamiento es una frecuencia, y muchas de ellas están llenas de ruido. Críticas, comparaciones, exigencias, miedos. Si no aprendemos a cambiar de estación, viviremos prisioneros de ese ruido. Santandreu enseña que el primer paso para desarrollar una mente racional es detectar las creencias irracionales que nos dominan. Algunas suenan así: necesito que todo me salga bien para estar tranquilo. No soporto que alguien me critique. Mi vida sería perfecta si tuviera pareja. Detrás de cada una hay una trampa mental: la exigencia. La exigencia es la raíz de todo pensamiento irracional. Es el debería que se disfraza de verdad absoluta. Pero la vida no obedece a nuestros debería. Y cuando la mente se aferra a ellos, sufre. El pensamiento racional, en cambio, se basa en la preferencia. Preferiría que las cosas salieran bien, pero puedo estar en paz aunque no sea así. Esa frase, aparentemente simple, cambia el sistema nervioso, porque al eliminar la exigencia, desaparece la tensión. Tu cuerpo se relaja, tu mente se aclara y tus emociones se vuelven proporcionales a la realidad. En psicología cognitiva, este proceso se llama reestructuración cognitiva. Aprender a identificar pensamientos distorsionados y reemplazarlos por interpretaciones más realistas y útiles. Cada vez que lo haces, estás esculpiendo nuevas rutas neuronales. La neuroplasticidad convierte tu esfuerzo mental en cambio físico. Las conexiones que sostienen la ansiedad y la frustración se debilitan y se fortalecen las redes de calma, resiliencia y claridad. Pensar de forma racional no es negar la emoción, es ofrecerle un marco más sabio. Pensemos en Andrés, un joven músico que soñaba con el éxito. Cada vez que fallaba en una audición, su mente le gritaba: «Soy un fracaso». Esa frase, repetida cientos de veces, se convirtió en una herida, hasta que un terapeuta le habló del método de Santandreu. Cambia tu diálogo interno. No digas «soy un fracaso», di «esta vez no salió bien, pero sigo aprendiendo». Al principio le sonó ingenuo, pero al practicarlo notó algo sorprendente. La ansiedad que lo paralizaba comenzó a disiparse. Comprendió que su sufrimiento no venía del rechazo, sino del significado que le daba. La mente racional le devolvió la libertad emocional. Santandreu insiste en que la mente racional no se construye leyendo, sino practicando. Propone un ejercicio de 3 pasos que puedes empezar ahora mismo. Detecta el pensamiento irracional, por ejemplo, «esto es insoportable». Cuestiónalo con lógica. ¿Realmente es insoportable o simplemente incómodo? Reemplázalo por una frase racional. «Puedo tolerarlo, no me gusta pero puedo vivir con ello». Este diálogo interno, repetido cada día, transforma el modo en que procesas la realidad.
Poco a poco, tu mente deja de dramatizar y empieza a interpretar el mundo con serenidad. El pensamiento racional no suprime las emociones, las afina. Permite sentir tristeza sin desesperación, miedo sin parálisis, enojo sin odio. Es el punto medio entre la represión y el descontrol. Los estoicos lo llamaban eupateia, emociones equilibradas guiadas por la razón. Y esa es la verdadera fortaleza, no ser de piedra, sino tener raíces firmes en medio de la tormenta. Pero hay algo más profundo detrás de este entrenamiento, porque cuando aprendemos a pensar racionalmente, descubrimos una verdad aún más poderosa. No necesitamos que nada ni nadie cambie para estar en paz. Y esa revelación nos lleva al cuarto principio, quizá el más liberador de todos, la independencia emocional, el arte de no depender del mundo exterior para sentirnos completos. ¿Cuántas veces has sentido que tu bienestar dependía de algo o de alguien? ¿De una relación, de un trabajo, de un reconocimiento? Si me ama, soy feliz. Si me va bien, estoy tranquilo. Si me aprueban, valgo. Y cuando esas condiciones se tambalean, también lo hace nuestra paz interior. Rafael Santandreu lo explica con claridad en Ser feliz en Alaska. La mayoría de la gente vive con el error de creer que su felicidad depende del exterior, pero eso es como construir una casa sobre las olas. La independencia emocional, en cambio, es aprender a edificar en roca, en uno mismo. El estoicismo ya lo había enseñado siglos atrás. Séneca escribió: «Nada es más esclavizante que dejar que tu felicidad dependa de lo que no controlas». Los estoicos llamaban a esa esclavitud patos, una pasión desordenada que nos arrastra cuando ponemos nuestras emociones en manos ajenas. Y Santandreu traduce esa idea a la psicología moderna con un lenguaje directo. No necesitas a nadie ni a nada para ser feliz. Solo necesitas aprender a pensar de manera racional. Detrás de esa frase hay una revolución. Significa que la libertad no se conquista fuera, sino dentro. Imagina a Clara. Durante años su vida giró alrededor de su pareja. Cada gesto, cada silencio, cada mensaje era interpretado como una señal de aprobación o rechazo. Su autoestima era un péndulo. Subía o caía según el estado emocional del otro. Hasta que un día, agotada, escuchó a Santandreu decir en una entrevista: «El amor maduro no se basa en necesitar, sino en preferir». Esa noche escribió en su diario: «No necesito que me quieran para estar bien. Elijo compartir mi bienestar con quien también se cuida». No fue fácil, pero ese pensamiento marcó el inicio de su libertad emocional. La dependencia afectiva es, en esencia, una forma de pensamiento irracional. Es el terribilismo aplicado al amor. Sería terrible estar solo. No soportaría perder a esta persona. Sin su aprobación no valgo nada. Pero como enseña Santandreu, nada es terrible, solo incómodo o doloroso. Y todo lo que es soportable puede ser vivido con serenidad. La independencia emocional no consiste en no amar, sino en amar sin apego, sabiendo que la plenitud no depende del otro. Desde la neurociencia, este principio tiene una explicación fascinante. Cuando dependemos emocionalmente, nuestro cerebro activa el circuito de recompensa dopaminérgica cada vez que recibimos atención o aprobación. Es un mecanismo similar al de una adicción. Buscamos esa dosis constante de validación para sentirnos bien. Pero cuando cultivamos independencia, el cerebro fortalece la red de autoconciencia y autorregulación emocional, ubicada en la corteza prefrontal medial. En otras palabras, la libertad emocional reconfigura tu cerebro para generar bienestar desde dentro. Santandreu propone un ejercicio mental poderoso para este principio. Cada vez que sientas que necesitas algo para estar bien, una persona, un logro, una respuesta, repite mentalmente: «No lo necesito, solo lo prefiero». Esta simple sustitución lingüística reduce el apego. Con el tiempo, tu mente se acostumbra a vivir en abundancia interna. Nada externo se vuelve indispensable. El amor se transforma en elección, no en dependencia. La aprobación deja de ser oxígeno y se convierte en una caricia opcional. Los estoicos practicaban algo parecido. Marco Aurelio cada mañana se recordaba a sí mismo: «Hoy me cruzaré con personas ingratas, arrogantes y egoístas, pero no podrán dañarme, porque mi valor no depende de ellos». Esa es la esencia de la independencia emocional. Saber que el poder de herirte o elevarte está solo en tu interpretación.
Santandreu lo llama el blindaje emocional, un escudo mental que no aísla, sino que te libera. Cuando alcanzas ese punto, las relaciones cambian. Ya no amas por miedo a perder, sino por deseo de compartir. Ya no trabajas por necesidad de demostrar, sino por vocación de crecer. Ya no buscas aprobación, porque tu valor ya está aprobado por ti. Y entonces ocurre algo sorprendente. Cuanto menos necesitas del mundo, más disfrutas de él. La vida deja de ser una negociación y se convierte en un regalo. Pero la independencia emocional no surge de un día para otro. Requiere práctica, constancia, disciplina mental. Y ahí entra el siguiente principio estoico, el quinto en nuestra travesía interior: la autodisciplina, esa fuerza silenciosa que convierte el conocimiento en transformación real. Porque sin disciplina, incluso la mente más lúcida vuelve a caer en sus viejos hábitos. En el próximo capítulo exploraremos cómo Santandreu y los sabios estoicos enseñan a entrenar esa constancia interior que convierte la sabiduría en libertad. Muchos creen que la fortaleza emocional es un don, algo con lo que se nace. Pero Santandreu insiste, es un entrenamiento. Igual que un músculo, la mente se fortalece a base de repetición, esfuerzo y constancia. En El arte de no amargarse la vida, lo explica con claridad. La felicidad no es espontánea, es el fruto de una mente que ha aprendido a pensar bien una y otra vez. Y los estoicos, hace más de 20 siglos, ya lo sabían. Epicteto enseñaba a sus discípulos como un entrenador, no como un filósofo. No digas que estudiarás filosofía, vive como un filósofo. Porque la sabiduría sin práctica es como un faro apagado. Tiene forma, pero no ilumina. Imagina a Javier, un joven empresario que decidió aplicar el método de Santandreu. Llevaba años devorando libros de psicología, pero seguía perdiendo la calma ante el más mínimo contratiempo. Una noche, cansado de repetir los mismos errores, escribió en una hoja: «A partir de mañana, entrenaré mi mente cada día». Colocó la hoja sobre su escritorio y comenzó un ritual. Cada mañana, al despertar, practicaba un pensamiento racional. Nada es tan terrible. Cada vez que se frustraba, respiraba y repetía: «Puedo soportar esto perfectamente». No era magia, era constancia. Al cabo de semanas, descubrió algo inesperado. Ya no reaccionaba, respondía. La autodisciplina, en la psicología cognitiva, no se trata de forzarse, sino de reeducar la mente. Nuestro cerebro busca el camino más fácil, la reacción automática, pero cada vez que eliges un pensamiento racional sobre uno irracional, fortaleces la red neuronal del autocontrol. La neurociencia lo llama mielinización. Las conexiones más utilizadas se recubren de una sustancia llamada mielina, que las vuelve más rápidas y eficientes. En otras palabras, cada pensamiento racional repetido se convierte en una autopista hacia la calma. La disciplina mental no es represión, es entrenamiento biológico. Santandreu lo resume con una metáfora poderosa. El pensamiento racional es como lavarse los dientes. No lo haces una vez para siempre, lo haces cada día. Esa rutina mental es lo que distingue a quienes viven en serenidad de quienes viven en tormenta. Los estoicos lo practicaban al amanecer y al anochecer. Marco Aurelio escribía en su diario, revisando sus pensamientos del día, corrigiendo sus juicios, fortaleciendo su razón. Era su forma de higiene mental. En el mundo moderno, Santandreu propone algo similar. Cada noche, revisar 3 pensamientos irracionales del día y transformarlos en interpretaciones racionales. Ese ejercicio de apenas 5 minutos tiene un poder inmenso. Reentrena la mente mientras duermes. La autodisciplina también implica respetar el proceso. En una sociedad obsesionada con lo inmediato, el estoicismo y la psicología cognitiva nos recuerdan que el cambio profundo es lento. No busques resultados rápidos, dice Santandreu. Busca constancia. La serenidad llega como el amanecer, despacio pero inevitable. El que entrena su mente cada día, aunque sea un poco, termina transformando su manera de estar en el mundo. Y eso es más poderoso que cualquier técnica rápida o consejo motivacional. A veces la mente intentará sabotearte,
Te dirá, esto no funciona, no tengo tiempo, es inútil. Pero ahí es donde se forja la disciplina interior. Cuando haces lo correcto incluso cuando no tienes ganas. Los estoicos llamaban a esa fuerza proairesis, la voluntad dirigida por la razón. No puedes controlar el resultado, pero puedes controlar tu esfuerzo. Y ese control, esa fidelidad a tus valores, es la semilla de la paz duradera. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Estás en el tráfico, tarde para una reunión. La vieja mente irracional diría, esto es terrible, no lo soporto. La mente entrenada responde, esto es incómodo, pero puedo vivirlo con calma. No es resignación, es dominio. La diferencia entre ambas frases puede parecer mínima, pero a nivel cerebral es monumental. La primera activa el sistema de estrés, la segunda activa el sistema de regulación emocional. Con práctica, tu cerebro aprende que la calma es el camino más eficiente. Y así, sin darte cuenta, la disciplina se convierte en libertad. Los estoicos veían la autodisciplina no como una carga, sino como una forma de amor propio. Decían que la mente indisciplinada es como un barco sin timón, va a la deriva de las emociones del momento. En cambio, quien entrena su razón cada día puede navegar incluso en medio de la tormenta. Santandreu traduce esa imagen al lenguaje moderno. Ser fuerte emocionalmente no es no tener miedo, es hacer lo que tienes que hacer a pesar del miedo. Esa frase encierra el espíritu del estoicismo contemporáneo, la constancia como herramienta de liberación. Y sin embargo, hay una clave más profunda en este proceso de entrenamiento mental, porque toda disciplina necesita un terreno donde aplicarse, el presente. Sin presencia, la mente se dispersa en el pasado o el futuro, perdiendo toda su fuerza. Por eso, en el próximo principio, el sexto, exploraremos el arte de vivir en el ahora racional, de conectar con el presente desde la serenidad interior, como enseñaban los estoicos y como Santandreu adapta al mundo moderno. Vivimos rodeados de ruido, notificaciones, planes, recuerdos, preocupaciones. Todo nos arrastra hacia cualquier lugar menos el presente. Y sin embargo, el único momento donde existe la vida es este. Rafael Santandreu lo expresa con una precisión casi poética en Nada es tan terrible. El 99% de nuestras angustias proviene de pensamientos sobre el pasado o el futuro. El presente, en cambio, casi nunca es terrible. Esa frase encierra una verdad profunda. El sufrimiento psicológico es, ante todo, una distracción de la hora. Los estoicos comprendían este principio mucho antes de que existiera la palabra mindfulness. Marco Aurelio escribía en su diario, concéntrate en el instante presente. Lo que haces ahora, hazlo con el alma entera. Para ellos, la atención plena no era una técnica de meditación, sino una actitud filosófica. Vivir en contacto con la realidad sin las distorsiones del miedo o del deseo. Y Santandreu adapta esta idea al lenguaje contemporáneo. La paz interior nace cuando dejamos de anticipar desgracias o rumiar pasados y nos entrenamos para pensar aquí y ahora. Imagina a Diego. Vive en constante ansiedad. Teme perder su empleo, teme enfermar, teme no cumplir con las expectativas de su familia. Su mente nunca está en el presente. Siempre corre hacia futuros catastróficos. Un día en terapia, Santandreu le propone un ejercicio sencillo. Detente 3 veces al día y observa lo que está ocurriendo justo ahora, sin añadir ningún pensamiento. Diego lo intenta. Al principio se siente incómodo, pero con el tiempo nota algo inesperado. Cuando está realmente presente, el miedo desaparece. Porque el miedo, descubre, es siempre un pensamiento sobre el futuro. En el presente solo hay sensaciones, respiración, vida. La atención plena racional no consiste en vaciar la mente, sino en dominar el foco del pensamiento. La mente irracional se dispersa, viaja hacia lo que podría pasar, hacia lo que debería haber pasado. La mente racional, en cambio, se centra, observa, evalúa, decide. No es evasión, es claridad. En neurociencia, esto se relaciona con la activación de la red ejecutiva central,
responsable de la concentración y el control cognitivo, y la desactivación de la red por defecto, la que genera divagaciones mentales. En otras palabras, estar presente literalmente desactiva el circuito del sufrimiento. Santandreu suele decir que la felicidad no se encuentra, se entrena en el aquí y ahora. Propone ejercicios tan simples como poderosos. Observar un pensamiento sin juzgarlo. Describir en voz baja lo que estás haciendo. Ahora respiro, ahora camino, ahora escribo. Detenerse 5 segundos antes de reaccionar emocionalmente. Estos pequeños actos de presencia tienen un efecto acumulativo. Cada pausa es un recordatorio de que tú no eres tus pensamientos, eres quien los observa. Los estoicos lo llamaban hegemónicon, la parte racional del alma, el comandante interior que puede elegir cómo responder ante la vida. Cuando cultivas esa observación consciente, la mente deja de ser una caíla y se convierte en un espacio abierto. Pero vivir en el presente no significa ignorar el pasado o el futuro. Significa no quedar atrapado en ellos. Significa poder recordar sin resentimiento y planificar sin ansiedad. Santandreu lo explica con humor en sus charlas. El presente es el único lugar donde no hay drama, porque en el presente no hay juicios, no hay etiquetas, solo hechos. El drama aparece cuando añadimos pensamientos irracionales a esos hechos. Y al retirarlos, queda el silencio, la calma, la verdad simple de existir. El estoico que vive en el ahora racional se convierte en un observador lúcido de su propia mente. No huye de las emociones, las contempla como nubes que pasan. No teme al futuro, porque sabe que todavía no existe. No se aferra al pasado porque comprende que ya terminó. En ese espacio de atención serena, la vida recupera su sabor. Los pequeños gestos, un café caliente, el sonido de la lluvia, una conversación honesta, vuelven a ser milagros cotidianos. La mente presente ve belleza donde antes solo veía rutina. Y sin embargo, hay una dimensión aún más elevada que los estoicos y Santandreu señalan: la gratitud consciente. Porque cuando la mente aprende a vivir en el presente, descubre algo extraordinario. No falta nada, no hay carencia, solo abundancia invisible. El último principio estoico, el séptimo, es el corazón de toda filosofía de serenidad, la gratitud y la visión amorosa de la vida. En el próximo capítulo, exploraremos cómo ese estado mental transforma el dolor en sabiduría y la existencia en un acto constante de agradecimiento. ¿Qué pasaría si descubrieras que ya lo tienes todo, justo ahora? No mañana, no cuando consigas algo más, no cuando desaparezca el miedo. Todo. Esta idea, tan simple y tan olvidada, es el corazón de la filosofía estoica y del pensamiento de Rafael Santandreu. En Ser feliz en Alaska, él lo resume en una frase luminosa: la felicidad no consiste en tener más, sino en necesitar menos. Y lo que queda cuando dejamos de necesitar es la gratitud, una forma de mirar la vida con ternura, incluso cuando no es perfecta. Los estoicos llamaban a esa actitud Eucaristia, el agradecimiento consciente hacia la existencia. Marco Aurelio escribía: despierta cada día y piensa, hoy tengo el don de vivir, de pensar, de amar. Para ellos, la gratitud no era una emoción pasiva, sino un acto de inteligencia espiritual. Recordar todo lo que sigue bien, incluso en medio del caos. Santandreu adapta esta enseñanza con un enfoque psicológico. Una mente agradecida no puede ser infeliz, porque se enfoca en lo que tiene, no en lo que falta. Esa reeducación del foco mental es la culminación del entrenamiento racional, pasar del juicio al aprecio. Imagina a alguien como tú, sentado frente a la ventana, repasando su vida. Tal vez haya perdido cosas, personas, momentos. Tal vez haya sufrido decepciones o fracasos. Pero si observa con atención, descubrirá algo. Sigue respirando, sigue aprendiendo, sigue sintiendo. La vida no lo ha abandonado. Sigue ofreciéndose, generosa en cada instante. Esa es la mirada del estoico moderno, la que ve milagros en lo cotidiano. El amanecer, un vaso de agua, una conversación sincera, el simple hecho de existir.
Todo eso, dice Santandreu, son regalos que damos por sentados hasta que la mente aprende a verlos de nuevo. La gratitud, desde la neurociencia, tiene un poder medible. Estudios demuestran que practicarla activa el sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina y serotonina, las mismas sustancias que producen bienestar y conexión. Pero más allá de la química, hay algo más profundo. La gratitud transforma la narrativa interna. Donde antes había queja, ahora hay comprensión. Donde antes había miedo, aparece confianza. Cuando agradeces incluso lo que duele, conviertes el dolor en maestría. Santandreu propone un ejercicio que resume toda su filosofía. Cada noche antes de dormir, anota 3 cosas por las que te sientes agradecido. No importa si son grandes o pequeñas. He tenido un día tranquilo, he aprendido algo, he respirado profundo. Este gesto simple reprograma la mente para enfocarse en lo esencial. Con el tiempo, la gratitud se vuelve automática. La mente deja de buscar lo que falta y comienza a celebrar lo que es. Esa es la verdadera paz interior, no ausencia de problemas, sino presencia de conciencia amorosa. Los estoicos no eran fríos ni insensibles, eran profundamente amorosos con la existencia. Amaban el destino, amor fati, incluso cuando no lo comprendían. Y Santandreu hereda esa sabiduría. La vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa. Esa frase resume siglos de filosofía y años de psicología en un solo latido, porque cuando amas la vida tal como es, sin exigirle nada, se convierte en aliada. El mundo deja de ser un campo de batalla y se vuelve un compañero de viaje. Por eso los sabios sonríen en silencio. Han entendido que la serenidad no se encuentra, se crea, que la mente racional no es fría, sino luminosa, que cada pensamiento racional es una declaración de amor a la realidad. Y cuando integras los 12 principios estoicos, la aceptación, la independencia, la disciplina, el presente y la gratitud, descubres lo que Santandreu llama la inmunidad emocional. Esa fortaleza invisible que te permite vivir con alegría incluso en medio del dolor. Así que tal vez hoy sea un buen día para detenerte, respirar y mirar alrededor. No para buscar lo que falta, sino para reconocer lo que ya está. Porque todo lo que necesitas para estar en paz está aquí, en tu mente, en tu respiración, en tu conciencia. Como escribió Marco Aurelio y Santandreu repite con otra voz, la felicidad no depende de lo que ocurre, sino de cómo decides mirarlo. Y ahora te invito a cerrar los ojos por un momento. Respira, observa, agradece. No esperes a que el mundo cambie para sentirte bien. Entrena tu mente para ver que ya lo eres. Esa es la verdadera maestría estoica. La enseñanza más profunda de Rafael Santandreu. Amar la vida, incluso cuando duele, y vivir en paz con lo que es.